Ahora que ya estamos en pre-campaña, conviene que los partidos se pongan las pilas y dejen de lado lo anecdótico para centrarse en lo importante. Y la gestión de la sanidad es uno de esos asuntos importantes, muy importantes. La falta de profesionales condiciona la atención a los pacientes y está desbordando a los médicos de la sanidad pública. El problema existe, pero conviene no acudir a la demagogia en busca de soluciones. Comenzamos. Las protagonistas de nuestra imagen del día son estas tres médicas burgalesas, y lo son porque han decidido renunciar a sus plazas como medida de protesta por la carga de trabajo que tienen que soportar los profesionales de la atención primaria. Dicen que toman una decisión tan drástica para que los responsables de la gestión sanitaria tomen nota y mejoren la calidad asistencial que reciben los pacientes. No podemos más. Estamos viendo de 40 a 60 pacientes diarios. El trabajo es muy importante, pero vida solo hay una. Queremos seguir en esto, pero queremos que esto mejore. La historia es que no vale todo, o sea, no es a cualquier precio. La falta de profesionales la está solventando la consejería, según denuncia el sindicato de médicos CEMS, con médicos sin MIR, esto es, sin especialidad. El sindicato no entra a cuestionar la capacitación de estos facultativos que efectivamente están titulados por la universidad, pero sí recuerda que el MIR es requisito obligatorio desde 1995 para ejercer en la sanidad pública. Los sindicatos denuncian que el caso de Zamora no es el único. Que sabemos que hay otras gerencias que en determinados momentos han contratado a profesionales sin la vía MIR. Están en contra de que sean médicos de empresas privadas y sin el MIR, es decir, sin especialidad, los que refuercen las plantillas. Se ha recurrido a la contratación de médicos de una empresa privada, lo cual carece de cualquier respeto a las normas de contratación pública. Otras comunidades recurren a esta medida para paliar también la falta de profesionales. Se cuestiona que sea legal porque una normativa europea dice que para trabajar en la sanidad pública hay que tener el MIR. Otro debate es el de la calidad de la asistencia. Desde el punto de vista profesional, nuestros alumnos están perfectamente preparados para ejercer su profesión. Efectivamente, no una profesión de especialista, pero sí una medicina general muy digna. Prefieren esta opción que la de convalidar títulos de médicos extracomunitarios. La situación de la sanidad, la carga de trabajo de los profesionales y las posibles medidas extremas que se han podido tomar para solucionarlo han centrado las preguntas al Ejecutivo tras el Consejo de Gobierno de los jueves. La Junta reconoce el problema, pero niega irregularidades en las contrataciones. El Gobierno regional descarga responsabilidad en el Ministerio, al que urge a tomar las medidas que puedan paliar la falta de profesionales. La Junta es consciente que está sobrecargando a los profesionales pidiéndoles guardias de 2 y 3 tardes a la semana, pero dice que no puede hacer otra cosa. Es lo único que en este momento tenemos capacidad de hacer para solventar la situación y para garantizar la asistencia que en este momento está garantizada en toda la comunidad autónoma, la ordinaria y la urgente. La sobrecarga de los profesionales no es la única medida. El Ejecutivo reconoce que está usando fórmulas extremas en otros lugares de la comunidad, pero matiza. La Consejería no está actuando de forma ilegal. Eso es lo primero que le quiero decir. No está haciendo contrataciones directamente en ningún caso. Lo que está haciendo es buscar alternativas para garantizar la atención y fundamentalmente la urgente. Se puede hacer fundamentalmente si tuviéramos más profesionales y si no, pues buscando alternativas extremas. E insiste en reclamarle al Ministerio que tome medidas que solo pueden abordarse, dice, a nivel nacional. Cuando la acreditación de unidades docentes depende del Gobierno de la Nación, poco puede hacer la Consejería. Cuando la modificación de normativa básica depende del Gobierno de la Nación. Cuando la agilización de las acreditaciones de profesionales de otros países depende del Gobierno de la Nación, ¿qué puede hacer una consejería? Remarca que estas y otras medidas ya las han consensuado con hasta 8 comunidades autónomas y pide un consejo interterritorial cuanto antes. Desde el Partido Socialista, ¿qué le dicen a la Junta? Pues que tome nota y que pare, que está destruyendo el sistema sanitario público y que atienda a la llamada desesperada de los profesionales de atención primaria. Eso es lo que decía esta tarde en Burgos Luis Tudanca.
Es una llamada desesperada para que la Junta atienda las necesidades de la atención primaria, que están en una situación absolutamente crítica. Así que yo quiero hoy pedir a los responsables del Partido Popular que atiendan. Quiero suplicarles que atiendan a esta llamada desesperada de los profesionales sanitarios para recuperar una sanidad pública que ha sido la mejor del mundo. La sanidad volverá a ser una tertulia más. Objetivo del análisis de nuestros tertulianos, se les presento. Juan Luis de las Rivas, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Cayo Sastre, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal habéis empezado el año? ¿Con ánimo renovado? Bien, sí, con ánimo. Con fuerza. Con fuerza. Muy bien, así me gusta. Ernesto Escapa lleva ya unos cuantos días aquí a mi vera y nos va a contar, Ernesto, buenas noches, los titulares de la prensa regional. ¿Con qué vas a empezar? Empezamos con la pobreza energética. Diario de Burgos destaca en su primera que 15.000 hogares se quedan sin bono social eléctrico por su nivel de renta, que es una ayuda que ahora exige la vulnerabilidad. Y Diario de León destaca en su primera que la Universidad de León y las empresas advierten de que cotizar por las prácticas es inviable y va a perjudicar a los 4.000 becarios. Diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que la Junta admite que recurre a alternativas extremas ante la falta de médicos para su contratación. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en las páginas de Castilla y León que la Junta ve materialmente imposible presentar unos presupuestos para 2019. La consejera portavoz, Milagros Marcos, espera que las cuentas de Sánchez no perjudiquen a la región ni planteen gastos sin ingresos. Y el diario La Razón destaca que el gobierno Herrera favorece el acceso a la renta garantizada de ciudadanía. Diario de Ávila destaca en su primera que Sánchez Cabrera, el actual presidente de la Diputación abulense, descabalgado de la lista municipal para el mes de mayo, anuncia que continuará en política, aunque no asegura que sea en el Partido Popular. El Día de Valladolid destaca un año récord de multas de velocidad pese a la avería del radar de Medina de Rioseco. Es el único existente de tramo en la Nacional 601 y se estropeó a los 9 meses de estrenarse y lleva ya un año inactivo. Diario Palentino destaca que la Nacional Aguilar-Burgos es la carretera con mayor riesgo de accidentes de la red estatal. Y el Día de Segovia destaca que los habitantes de la granja de San Ildefonso están volcados con Alicia, una joven afectada de parálisis cerebral, para recaudar fondos con los que comprarle una silla adaptada que le permita mayor autonomía y calidad de vida. Y por último, Diario de Valladolid, El Mundo, destaca la llegada, con frío polar también, de los pingüinos a Valladolid. Gracias, Ernesto. Con frío polar, hace frío castellano y leonés en invierno, 10 de enero. No estamos a 20 de mayo, se lo puedo asegurar. O sea que no seas exagerado, tú tampoco. Claro. ¿Hablamos de sanidad? Vale. Y de la falta de profesionales, de la falta de médicos y de la saturación de algunos de estos profesionales que ya no dan abasto y han decidido, como hemos visto las tres protagonistas de nuestra primera información, dar un paso bastante drástico y decir que renuncian a sus plazas porque no pueden atender toda la demanda o no pueden atender como es debido a los pacientes. No os voy a decir que me deis una solución porque es evidentemente muy complicado y hasta el momento no la hemos encontrado. Pero ¿cómo creéis que se debe atajar este problema? ¿Cómo se debe enfocar sobre todo esta situación? Bueno, yo creo personalmente que tiene difícil solución, porque el problema de sanidad, el problema de la sanidad, los médicos, no solamente está afectando a Castilla y León. Hemos visto que en Andalucía también había muchos problemas, grandes manifestaciones contra el sistema de sanidad. Hemos visto que los catalanes, en Cataluña ocurría lo mismo, los médicos se quejan en todas partes. Quizá aquí la situación se agrava un poco más desde mi punto de vista, porque la población está más envejecida, entonces necesita ir al médico con más frecuencia. Después todos sabemos que hay médicos que no quieren trabajar aquí, que no quieren ir a algunas zonas de la región, también lo hemos sabido, a Sanabria, en Sanabria, por ejemplo. Sí, el concurso de traslados fue un auténtico hándicap para muchos hospitales comarcales. Y después mantener todo esto necesita dinero. Y entonces somos una región pobre y además hay problemas de financiación. Entonces, por lo tanto, yo creo que confluyen una serie de factores que hace difícil la solución de este problema. Entonces, más dinero, necesitamos más médicos,
necesitamos menos ancianos, podríamos decir, y así sucesivamente. Menos ancianos. Bueno, quiero decir, no, esto es con un para poquito que todo de, funcione. sí, con un poquito de ironía, ¿no? Yeah. Porque en el sentido de que si vas a las consultas de los médicos, yo me paseo por mi pueblo y son todos ancianos y todos los martes están en el médico. Hay más gente en el médico que en el bar. Entonces, quiero decir que esto complica las cosas. De hecho, cuando alguien falta, el médico pregunta, ¿está enfermo? ¿O por qué no viene? No ha venido. Exacto. Entonces, bueno, con este toque de un poco de ironía, pero creo que es un problema complejo y que en Castilla posiblemente se complica un poco más. La realidad en Castilla y León es compleja. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que se ha mostrado hoy, con esta noticia de estas 3 médicos en Burgos, es la otra cara de la moneda. Es decir, no es el efecto de la dispersión, pero en la ciudad. Es la sobrecarga de trabajo. La sobrecarga de trabajo de algunos médicos. Hay que tener en cuenta que en medio rural un médico tiene 300 cartillas y en medio urbano tiene 1.500 cartillas. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo usted puede atender a 50 personas en 8 horas? ¿Cuánto tiempo le puede dedicar? No es que ya no pueda un médico ir al café, es que no puede ir al baño. Es que no puede ir al baño. Y hay una cuestión aquí, sí que es un problema complicado, pero yo creo que la política, tanto de quien gobierna como quien está en la oposición, hace que este problema sea más complicado. Solo voy a poner un ejemplo. La primera cuestión es una cuestión de educación. Felipe González, que era una persona muy inteligente y tenía mucha experiencia, dijo en una ocasión una cosa, algo parecido a esto, que la mejora de la sanidad pública lo que genera es más demanda de sanidad pública. Es decir, nosotros estamos en un sistema avanzado que va mejorando, pero los requerimientos al sistema cada vez son mayores. Hay cosas que son enfermedad, pero hay gente que va al médico por confort, por pequeños problemas, ¿no? Y los médicos de familia, que son el eslabón más débil de esto, yo diría una cuestión también, menos mal que los médicos de familia son buenos y menos mal que los profesionales son excelentes trabajadores, porque están en una trinchera, ¿no? Entonces, el médico de familia, ¿qué hace? Con muy pocos recursos no tiene capacidad, como hay en urgencias, para hacer esas cuestiones que llaman el triaje, ¿no? De los 20 que tengo ahí en la cola, ¿cuál necesita más atención? ¿Cuál necesita menos atención? Es imposible hacerlo. Y luego, los políticos están diciendo, vaya usted al médico, vaya usted al médico. Se fomenta la accesibilidad, se fomenta la estrategia más importante política es que no haya demoras, pero eso va en detrimento de la calidad. Sí, porque va en detrimento de la calidad. Esto que ha dicho Juan Luis es muy importante porque hay un comportamiento psicológico. Quiero decir, somos cada vez más ricos y nos preocupamos más de la salud y vamos más al médico. Esto es un problema de educación. ¿Para qué tiene que ir usted al médico? Entonces es un problema de educación. Pero la gente demanda cada vez más médicos y demanda cada vez más salud, porque está más preocupado por la salud. Bueno, igual que estamos preocupados por los árboles, por los animales, por las plantas, porque hemos devenido en gente rica y entonces nos preocupamos de cosas que antes no nos preocupábamos. Pero no esto es correcto. Pero no puedo tener, y te lo digo con esto dolor, es correcto. No puedo tener un médico parado en un pueblo, en un enclave donde va ningún enfermo un montón de veces, y un médico en Burgos, en Gamonal o donde sea, con 2.000 personas en la cola. Pero si la demanda existe, sea por las causas que haya, pero es verdad que hay gente que sale de la calle muy indignada con esta situación. ¿Por qué no se ofrece una respuesta? Y cuando parece que lo que se solicita, sobre todo, y no solo desde Castilla y León, sino desde el conjunto del país, de todas las comunidades autónomas, es que haya más profesionales. Porque, en último caso, esta es una... Bueno, nadie se atreve a decir realmente la verdad. Este es el tema, ¿no? Claro. Entonces, lo que ha dicho Juan Luis, vuelvo a subrayar. Que sale muy caro todo eso. Claro, sale muy caro. Entonces, no es que salga muy caro. No es que salga muy caro. No tienen dinero para hacerlo. Es que no tienen dinero para hacerlo. No es que salga caro o barato, es que no tienen dinero. En el momento que tú estás diciendo como político que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, si tenemos el mejor sistema de salud del mundo, ¿cómo es posible que me despachen en 5 minutos? Claro. Dice el ciudadano. Porque ¿Cómo es prima el acceso, es decir, que te atiendan frente a la calidad Entonces, de la atención. Es como, Juanma, todo el mundo trata de complicar el problema o de jugar con el problema en beneficio propio. Pero la calidad, yo creo que en el tema de la sanidad, como señalaba bien Juan Luis antes, los de los pueblos estamos privilegiados. Porque mi experiencia, no soy un enfermo muy persistente, pero sí que voy
por lo menos una vez al mes, y yo no tengo sensación de esperas, es decir, y yo creo que la atención tanto en las urgencias del centro comarcal de Cigales como en el consultorio local, me parece que la asistencia está muy bien y no tiene demora. La presión es menor, pero claro, en el medio rural, como no hay dinero, se ha reducido una estrategia que era extraordinaria, que es el transporte a la demanda, prácticamente no hay dinero para eso, el tema de las ambulancias está funcionando mucho peor en el medio rural y ese era muy importante, pero la realidad es que, claro, lo que dice Juanma es verdad, es decir, si tenemos más médicos, tendremos mejor servicio. Claro. El debate, ya lo ven, es apasionante y necesario, y evidentemente ahora los partidos que se van a meter de lleno en la campaña electoral se tendrán que poner a buscar soluciones, pero soluciones que sean realistas, no soluciones que se nos ocurran, pues eso, al albur de la demagogia. Seguro que esas soluciones o esas propuestas pueden ser bastante más interesantes que otro tipo de debates que espero que lo superemos ya mismo, ¿no? Ayer abrió la espita el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando dijo eso de que no quiere pactos de perdedores, que quiere que gobierne la lista más votada, que le gustaría que todos los partidos se pusieran de acuerdo. Es verdad que lo dijo el mismo día en el que 3 partidos perdedores llegaron a un acuerdo para gobernar en Andalucía, por ejemplo. Pues hoy le han respondido tanto desde el Partido Socialista como desde Ciudadanos. Esto es lo que han dicho. Que se serene, que sea un poco serio, que lo peor que le puede pasar a un responsable político es que su palabra no valga, y la palabra de Alfonso Fernández Mañueco no vale nada. Antes de decir según qué cosas, que llame a Génova y que traten de explicarle despacito que el mismo día que él lanza la oferta de que en Castilla y León gobierne la lista más votada, están pactando en otra comunidad autónoma con la extrema derecha. Hay veces que es fácil llegar a un acuerdo con la lista más votada y que gobierne, y hay veces en el que no es fácil. Ya veremos en su momento si se dan las circunstancias que se hace en cada provincia y que se hace en esta comunidad. Pero aventurar y adelantar algo de esa manera, lo único que impresiona es que Fernández Mañueco tiene miedo. Escuchábamos a la secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León, Ana Sánchez, y al procurador de Ciudadanos, David Castaño, responder a las palabras de Alfonso Fernández Mañueco. Eso de que gobierne la lista más votada en estos tiempos, en estos momentos, y tal y como está defragmentado el escenario político, ¿sigue teniendo sentido? Pues no mucho. Y yo diría que los pactos estos de perdedores les carga el diablo o algo así, o sea, terminas encontrándote con... Entonces, no sé, creo que es muy atrevido decir esto en estos momentos cuando la situación política que se avecina es una situación fragmentada, ¿no? Pero yo estaba pensando, cuando hablaban los políticos, estaba pensando en ellos, en los que veía en pantalla, y también en Fernández Mañueco, y estaba pensando en la sanidad. Y cuando la del Partido Socialista ha dicho que las palabras de los políticos no valen nada, no sé, no lo he entendido muy bien, pero lo cierto es que preguntaban, ¿y la sanidad? ¿Cómo van a solventar estos políticos el tema sanitario? Perdonadme, he insistido un poco más sobre el tema, pero bueno. Sí, te he visto. En los debates estos, parece que estamos abocados a unas elecciones que son las de mayo, las primeras, ¿no? No, abocados, estamos condenados. Claro, ¿Sí condenados que refieres? sin discurso sobre los temas, ¿no? Porque tú la tienes más pequeña y tú eres más feo, con perdón, ¿eh? Porque es como una especie de agresividad continua contra el otro y tal. Y luego, hombre, lo que debería... cada político es decir qué proyecto tiene para esta comunidad y luego los números son los números, lo que suma suma y lo que no suma no suma. Sí, esperamos escuchar más proyectos y más iniciativas durante las próximas semanas y que tengan algo más de calado y de interés para el conjunto de la ciudadanía. La semana que viene comenzará el pleno de investidura que llevará a Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta de Andalucía. La presidenta del Parlamento Regional lo ha fijado para el martes tras hablar con los grupos y constatar el apoyo al candidato popular de Ciudadanos y de Vox. 2 formaciones que, por cierto, muestran abiertamente sus recelos mutuos después de pactar por separado, eso sí, con el PP. El Partido Popular se ufana de haber podido cerrar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y otro de investidura con Vox, sin tener que ceder a las pretensiones de la formación de Santiago Abascal. Solo nosotros somos capaces de negociar, manteniendo nuestros principios, nuestros valores, sin que nadie nos marque la agenda. Después de los acuerdos, los populares han trasladado a la presidenta del Parlamento de Andalucía que Juan Manuel Moreno Bonilla es el candidato a la investidura. Ciudadanos y Vox han asegurado que lo apoyarán y han dejado patentes sus diferencias por la Consejería de Familia que quiere crear Vox. Ciudadanos pretende integrarla en políticas sociales.
está en el acuerdo de estructura de gobierno desde el primer momento. Acuerdos no son papel mojado, a lo mejor él está acostumbrado a que lo que firma luego no se lleve a la práctica. Para Vox lo que se firma es un acuerdo que se va a llevar a la práctica. Ante la evidencia de los números, el PSOE ha renunciado a presentar la candidatura de Susana Díaz. Evidentemente nosotros nos tocaría ejercer el liderazgo de la oposición y ese liderazgo lo va a ejercer Susana Díaz. La presidenta del Parlamento de Andalucía ha fijado el pleno de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla para el martes 15 de enero. ¿Quién se lo iba a decir a Juan Manuel Moreno Bonilla hace mes y 3 días, ¿no? Justo en vísperas o el mismo día de las elecciones andaluzas, que iba a conseguir ser presidente de la Junta de Andalucía, desbancar al Partido Socialista que ha gobernado en esa comunidad desde que llegó la democracia? Por los méritos de los otros, porque él ha sacado menos votos, ¿no? Sí, no, él ha caído, Entonces, bueno, pero esto, parece que el teatrillo ya se va a acabar. Y van a entender que es organizarse. Oye, ¿y qué os parece toda esa, no sé si llamarlo inquina o cómo denominarlo, ¿no?, de Ciudadanos hacia Vox, con el que parece que no quiere ni cruzarse el saludo? Y están condenados, entiendo, a entenderse, porque evidentemente ahora cuando llegue el momento de ponerse a gobernar y de llevar iniciativas parlamentarias al Parlamento regional, pues si no las apoya Vox, no van a conseguir Ciudadanos y el PP que salgan adelante. Estoy de acuerdo contigo, Juanma. Me cuesta entender mucho esto de Ciudadanos, porque evidentemente vas a necesitar para cualquier iniciativa los 12 votos de Vox. Entonces no entiendo por qué metes tanto el dedo en el ojo. Entonces tranquilízate, trata de calmarte. Yo creo que tiene un enorme problema Ciudadanos en este caso. Vamos a ver cómo funciona, pero si inmediatamente o antes del debate de investidura ya están acusándose los unos a los otros, no sé cómo se va a desarrollar al cabo de unos meses. El titular en estos momentos de la página web del diario El Mundo es que Ciudadanos torpedea el acuerdo PP y Vox en Andalucía. Sí, que no se entiende muy bien. Porque no está muy de acuerdo con esa propuesta de Vox de crear una consejería de familia y exclusivamente de familia. Juan Luis. El problema aquí es que en torno a Vox, no sé si merecido o no merecido por las últimas cuestiones, pero indudablemente es un partido emergente, hay un increíble prejuicio, sobre todo en determinado modo de pensar. Y decía un gran pensador alemán que es imposible el diálogo si no sometemos a juicio nuestros propios prejuicios. Es decir, si no dejamos el juicio en suspensión y tenemos esas ideas tan preconcebidas, tan determinantes unos y otros, el diálogo es imposible. Y como los medios, estamos en un medio, se fomenta mucho esta especie de extremismo, ¿no? Esto es tal, esto es cual, estos son de extrema derecha, estos son, habría que, no, si siguieran las ideas del otro día, si siguieran las ideas de Vox, España tendría que salir de la ONU. Con Donald Trump no ha salido, tendría que salir de todos los pactos europeos, de la OCDE, tal cual, sería más o menos como Arabia Saudita, que por cierto está en la ONU. Entonces, el asunto aquí es que hay una gran exageración en torno a Vox, y Vox reacciona exageradamente también, ¿no?, porque les gusta, o sea, les pone, ¿no? Y entonces, pero claro, el problema de Ciudadanos es que quiere ocupar un espacio, que es ese del centro, y Vox le molesta. Te voy a meter en un compromiso, como sociólogo, Cayo. Sí. Claro, no sabemos lo que puede pasar en Castilla y León con el voto de Vox en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. No sabíamos lo que podía pasar en Andalucía y, caray, lo que pasó. La última encuesta de Tezanos, creo que del CIS, venía a darle una representación del 1 y pico % en Castilla y León. Yo no sé si te lo crees o no. Conociendo me cuesta creerme la sociología castellano y leonesa, la sociología política de nuestra comunidad. Sí, yo creo que lo que ha ocurrido con Vox, lo decía un poco antes de entrar en plato, que ha roto el marco político-cultural, quiero decir. Y antes quizá la gente que no se atrevía a decir cosas se atrevía ahora, y entonces la gente que no se atrevía a votar antes porque no tenía la opción, aunque la quisiese votar, ahora la tiene. Entonces, con este nuevo marco político-cultural, pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Y esta es la gran sorpresa de Andalucía. De pronto les daban 2, de pronto 2 procuradores o 2 diputados, ¿no? Y al final consiguieron 12. Entonces, por lo tanto, nos podemos encontrar con la misma situación. Y no hay que olvidar que Vox no pensaba ni presentarse a las elecciones de Andalucía, y que la infraestructura con la que funcionaba era muy pobre. Pequeña. Entonces nos podemos encontrar lo mismo, porque ha aparecido algo nuevo
y vivimos en una sociedad que a la gente siempre le interesa lo nuevo. También quería apuntar esto, ¿no? Bueno, vamos a dejar la política, un apunte antes de terminar el tiempo de tertulia, porque los dos presuntos autores de los disparos al aire con un arma larga en el barrio de las Viudas de Valladolid durante la pasada Nochevieja han sido detenidos por la Policía Nacional como autores de un supuesto delito de tenencia ilícita de armas. El dispositivo de búsqueda puesto en marcha por las zonas en las que habitualmente se movían hizo que se entregaran voluntariamente en la comisaría del barrio de Las Delicias. Hace un par de días era detenido otro de los autores de esos disparos, en este caso el que manejaba ese arma corta, aunque después fue puesto en libertad. Es, como les decimos, una noticia de última hora de esta tarde. Con esas imágenes ya les tenemos que decir adiós. Juan Luis, gracias. Sí, Cayo. Sí. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nos vemos otro día. Ernesto, que te espero el lunes, ¿vale? Hasta el lunes. Y hará frío. Pero sí, seguro. No siberiano, bueno, sino del que nos toca a nosotros. Aunque los titulares le llamen polar, nosotros vamos a asumirlo como propio. Así es, y eso... Cierto, eso es clima continental. Nos vemos enseguida, que tenemos todavía más cosas que contarles. Hasta ahora.